Señor, vamos a estudiar hoy un tema muy precioso, gloria al Señor Jesús, que tiene que ver con el sentido de ser un pentecostal, el sentido de ser un verdadero pentecostal, gloria al Señor Jesús. Esta iglesia marcha triunfante, no por el nombre pentecostal, amén, sino porque a ella se le ha dado un nombre admirable, grande y sin igual. Es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar. Jesús lo dijo: las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerán. Colóquese en el que vamos a tener la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 13. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 13. Vamos a leer versículos 48, 49. Leamos del 48 al 52 en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ubicarnos, hermanos, allá en Antioquía de Pisidia, el lugar donde sucedieron estos relatos que nos menciona la palabra de Dios en esta mañana. Uno de los viajes misioneros, el primer viaje misionero de Pablo. Y dice así la palabra de Dios, leamos: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Gloria al Señor Jesús. Póngale mucha atención a lo que dice el versículo 52. Póngale mucha atención. Lo voy a leer como está en el idioma griego, en el idioma original. Y después lo vamos a leer todos como dice ahí en la Reina Valera 1960. Escuche. Oí de matetai, epleronto, charascai, neumatos, agiou. Ahora repita conmigo. Y los discípulos, por favor, digamos fuerte. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Repitámoslo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta preciosa hora? ¿Cuántos estamos en esta mañana llenos de gozo? Ninguno. Bueno, yo estoy rebosando de gozo. Si usted está lleno de gozo, diga gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, cierre sus ojos y dígale: Señor, háblame. Quiero escuchar tu palabra. Dame el entendimiento. Quiero recibir, Señor, el mensaje, el pan de vida eterna. Y que su presencia, su Espíritu Santo confirme esta palabra aquí en esta preciosa mañana. Soberano y eterno Dios del cielo y de la tierra, hemos leído tu palabra, Señor, y ahora es el momento de sentarnos a la mesa para recibir, Señor, el pan de vida eterna. Ábrenos el entendimiento, espíritu de revelación, iluminación, Señor. Coloca inspiración también, Dios mío. Tú sabes que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por favor, esta es tu iglesia, este es tu pueblo que se reúne a invocarte, Señor. Confirma tu palabra en esta mañana, que haya gran edificación, gran consolación, gran fortalecimiento para tu pueblo que te alaba y te adora, Señor Jesucristo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios, se pueden sentar. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad y estén cómodos. Bueno, vamos a invitar aquí al hermano Eduardo que cante esa alabanza, una alabanza que he escuchado aquí en Chile, hermano, y me ha gustado mucho esa alabanza. Esa que cantó el hermano hace 8 días, el hermano Franco. Ese, por favor, hermano.
cante esa alabanza para el Señor y así nos disponemos a oír palabra de Dios. El título de la enseñanza es El sentido de ser un pentecostal. Ese es el título de la enseñanza. Gloria al Señor. Alabe al Señor. Alabado y glorificado sea su nombre santo. Nosotros ya la vida de un pentecostal, de un creyente en Jesucristo ya no tiene otro sentido más como es vivir para adorarlo a Él todos los días de nuestra vida, porque Él nos ha hecho su templo, su morada. Es como el pez. Si el pez se saca de las aguas, hermano, por más vivo que esté, él se comienza a desesperar, porque ese no es el medio ambiente, esa no es la vida, el medio donde él puede subsistir, donde él puede sentirse libre, desarrollado. Entonces él se desespera y se angustia y se sofoca, y así debe ser la vida de un hijo de Dios también. Amén. Él solamente se va a sentir plenamente realizado y feliz y afortunado y pleno cuando él está en el ambiente espiritual, en la adoración, en la presencia del Señor Jesucristo. Razón tenía el salmista, ¿cierto? Ahí cuando David decía, es que en la presencia de Dios hay plenitud. Esa palabra plenitud habla de la realidad de la vida con Dios. Plenitud, ahí está todo colmado, completo. Se sacia la sed, el hambre, se sacian los anhelos aún más profundos de un corazón humano, porque Él es la razón verdadera de nuestra vida, y Él fue el que nos creó, Él nos formó, y uno de los propósitos fundamentales con los que Él creó al hombre, cuando Él le coloca su imagen y su semejanza, es para que el hombre pueda estar en una unión vital con Él, el ser humano, no solo dialogar, no solo platicar con Él, sino estar en una unión vital con Él, con el Creador. Por eso dice el Señor, pondré mi espíritu en ellos, amén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana? Así que el sentido de ser un pentecostal, hermanos, esto no es que porque hay tan bonito el nombre, tan bonita esa palabra, pentecostal, qué bonito se escucha. Aunque aquí todavía no tenemos el letrero, ¿cierto? No hemos puesto el rótulo porque quedaron de avisarme en estos días que nos van a autorizar ya para sacar el rótulo. Ahí a la hora de los cultos, el nombre pentecostal. Y nuestra organización aquí en Chile se llama Iglesia Pentecostal Unida del nombre de Jesús. Pero aunque no tengamos puesto el rótulo, aquí está la gloria y la presencia de Dios con nosotros. Gloria al Señor. Y basta con que Él esté presente para que haya bendición y vida aquí en esta reunión. ¿Cuántos lo pueden creer en esta hora? Gloria al Señor Jesucristo. El sentido de ser un pentecostal. El miércoles hacíamos un pequeño panorámico ahí de lo que es el Pentecostés. Rápidamente quiero hacerles una reseña histórica para que usted sepa de dónde se origina históricamente pues el movimiento pentecostal. Quiero decirles que es algo que se reconoce a partir del siglo XIX. Aquí históricamente pues es la continuación según los datos históricos, de los movimientos de santidad del siglo XVIII y XIX. En Norteamérica se origina. Hay dos fundadores que son muy reconocidos a nivel histórico, y son el hermano Carlos Parham, que fundó una escuela bíblica. Y ahí en esa escuela bíblica en Topeka, Kansas, en Estados Unidos, sucedió un evento glorioso, extraordinario, y fue que un grupo de estudiantes comenzaron a inquietarse por lo que leían ahí en el libro de los Hechos, la experiencia que sucedió en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto, y el texto afirma, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces ellos comenzaron a estudiar ese texto, a hacerle exégesis,
a ese texto y se dieron cuenta que esa no era una experiencia solamente para la iglesia en sus comienzos, sino que igual debería ser hoy una experiencia viva para la iglesia de estos tiempos. Y comenzaron a pedirle al Señor, y era un diciembre, y ellos estaban pidiéndole al Señor por el año 1906, Señor, regálanos esa experiencia hoy también a nosotros. Y en medio de esos momentos de clamor, de búsqueda, un día de esos dice que una joven que estaba ahí dentro de ese grupo de estudiantes comenzó a hablar en otras lenguas, a recibir el Espíritu Santo del Señor, y después otro y otro y otro, y ahí comenzó ese fuego a arder, a encender. Gloria al Señor, se volvió a revivir esa llama del fuego que había sucedido allá en el aposento alto el día de Pentecostés. Y hay otro hermano que se llamó William Seymour. William Seymour fue, se puede decir que uno de los pioneros también de ese gran avivamiento que comenzó allá en Norteamérica. Después comenzó el Señor también a revelar su nombre. Hubo revelación del nombre, porque algunos de estos primeros movimientos eran de origen tradicional, eran iglesias protestantes, pero que tenían todavía la misma concepción de Dios del catolicismo romano. Ellos creían todavía en la Trinidad, pero también vino el momento en el cual el Señor reveló su nombre. Ahí en San Marcos 16, 18, Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Entonces ellos empezaron a entender que necesitaban la invocación del nombre de Jesús, y es por eso que apareció en Canadá las asambleas pentecostales del nombre de Jesucristo. Y en el año 1937 enviaron a Colombia el primer misionero de origen danés, el hermano Axel Werner Larsen, desde el año 37. No había todavía ningún predicador pentecostal, ningún misionero pentecostal que predicara todavía la doctrina del nombre de Jesucristo. Y el hermano Larsen llegó a Puerto Colombia el 12 de mayo del año 1937 con su esposa y su pequeño hijo Kevin. Y llegaban con ese fuego encendido en el corazón. Había un territorio hostil, rechazaban completamente el mensaje que él predicaba, pero él comenzó con un trabajo de colportor, es decir, repartiendo Biblias, vendiendo Biblias. Se hacían una esquinita en un mercado con Biblias y le decía a la gente: ustedes ya conocen la historia de Jesús, ¿quieren conocer la historia de Jesús? Yo se la tengo aquí completica. Y comenzaba a entregarle a colombianos Biblias, a obsequiarle. Ese fue el medio que el Señor permitió que comenzara a utilizarse para que se empezara a transmitir el mensaje. Se conoce de unos hermanos misioneros bautistas, los hermanos Berchol, que ellos, pues como es normal, la doctrina, la tradición bautista, ellos también son trinitarios, son de la doctrina tradicional que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se hicieron muy amigos con el misionero Larsen, y la historia dice que en una ocasión había un grupo de hermanos que se iban a bautizar, y ellos habían invitado al hermano Larsen, y el hermano Larsen comenzó a decirles que para que esos hermanos recibieran el Espíritu Santo, así como lo recibieron los hermanos en el siglo I, como sucedió en el día de Pentecostés, que ellos debían ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los hermanos Berchol decían: no, hermano Larsen, tiene que ser así como dice Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces por ahí llegaron a un acuerdo y le dijeron, el hermano Larsen le preguntó a los Berchol, a los misioneros bautistas: hermano Berchol, ¿cuántos de los que ustedes han bautizado así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y el hermano Berchol le dijo: de los colombianos que hemos bautizado en esta fórmula, todavía ninguno ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces le dice: bueno, hermano, vamos a poner a prueba a Dios, dice el hermano Larsen. Si el bautismo bíblico, si ustedes son bautizados en los títulos y nadie ha recibido el Espíritu Santo, pues vamos a poner a prueba a Dios. Si es su voluntad que bautizándolos en el nombre de Jesucristo ellos reciban el Espíritu Santo, pues que Él bautice a este grupo de colombianos. Si usted me lo permite, yo lo bautizaré en el nombre de Jesucristo. Y se pusieron de acuerdo, hermano. Eso sucedió por allá en Málaga, en una región del país, en Santander, y
cerca por allá de Bucaramanga. Dice que cuando el hermano Larce comenzó a bautizar en el nombre de Jesucristo, los primeros colombianos, unos campesinos de por allá de esta región de Málaga, y cuando los bautizaron, dice que esos hermanos comenzaron a recibir el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas, y comenzó ese fuego a extenderse. Gloria al Señor. Y los hermanos Melchor se convirtieron también porque reconocieron que esta iglesia que predica este mensaje del nombre de Jesucristo es la iglesia que también recibe el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y a partir de ese momento, hermanos, hasta este tiempo, más de 70 años, la iglesia del Señor ha crecido de tal manera, ha llegado a cada rincón, a cada pueblo, a cada municipio. Gloria al Señor. Y no es porque nos llamemos pentecostal, sino porque tenemos el nombre más grande y sublime, el nombre del que bautiza por el poder del Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es más o menos una síntesis histórica del pentecostalismo. La palabra pentecostal originalmente no tenía nada que ver en el origen bíblico, no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Es una palabra de origen agrícola. La palabra pentecostal viene de Pentecostés. Y Pentecostés era una fiesta donde se llevaban los frutos, los primeros granos de cebada, de trigo, de cereales al templo en Jerusalén en gratitud por las cosechas que ya ellos estaban recolectando de Tierra Santa. Entonces originalmente la palabra no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Por ejemplo, leamos estas citas en Éxodo 34:22, se le llama la fiesta de las primicias. En Levítico 23:15 se le llamaba la fiesta de las semanas, y en Deuteronomio 16:9 y 10 igual. Ahí vamos a mirar que tenía que ver con unas ofrendas de granos que llevaban al templo para regocijarse en la presencia de Dios en gratitud. Y dice la palabra de Dios: también celebraré la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Gloria al Señor Jesucristo. En Levíticos 23:15 igual habla de que era la fiesta de las semanas. Gloria al Señor Jesús. Yo les explicaba el miércoles por qué se llamaba la fiesta de las semanas. Dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste en la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y en Deuteronomio 16:9, ahí vuelve y confirma, y el verso 10, y dice: 7 semanas contarás desde que comience a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviesen en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces era una fiesta donde los israelitas, el significado espiritual para ellos era recordar de que un día sus trabajos y todo el esfuerzo de sus manos quedaba en las arcas de sus opresores, los egipcios. Pero ahora estaban, gracias a Dios, en una tierra propia que Dios les había dado y podían disfrutar de la bendición de las cosechas. Entonces ellos no iban y se quedaban almacenados allá en sus graneros, sino que lo primero que recogían, ellos se iban y se lo llevaban. De ahí que hay un mandato que el Señor le ha dicho: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces ellos subían una vez al año a celebrar en los tiempos de la cosecha la fiesta de las primicias, y llevaban los primeros frutos de la tierra y se alegraban y se regocijaban, y ellos comenzaban a recordar y decían: un día nuestros padres, todo lo que trabajaban, toda la bendición de las manos quedaba ya para tierra extraña, para el opresor, para Egipto. Pero un día el Señor mató a Moisés y sacó a nuestros padres, nos sacó de la esclavitud con brazos
prometida. Y por eso todos los hijos de los hebreos iban creciendo con una profunda gratitud con Dios, porque un día fueron esclavos, pero ahora tenían libertad. Y no solo tenían libertad, sino que vivían en una tierra buena, donde recogían frutos de bendición, y ellos mantenían presente que todo se lo debían al que los había sacado de la esclavitud, de la opresión. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Por eso esa era una de las principales, eran tres las fiestas más principales que el pueblo de Dios celebraba: la Pascua, las primicias y los tabernáculos. La Pascua era la que recordaba el sacrificio del corderito, la noche de la salida de Egipto. ¿Se acuerdan? El corderito que colocaban la sangre del corderito en los bordes de la puerta. Y cada vez que ellos celebraban la fiesta de la Pascua, se acordaban que un día ese fue el medio, ese fue el sustituto que Dios utilizó. Cuando pasaba la muerte por encima de Egipto y llegaba el ángel de la muerte y miraba la señal de la sangre en esas casas, entonces dice la Biblia que pasaba por alto, porque Pascua significa eso, pasar por encima, pasar sobre de. Y entonces él decía: aquí está la sangre, aquí no voy a hacer daño porque está el pacto, esa es la señal del pacto con el pueblo. Y pasaba, pero cuando llegaba a una casa donde no estaba la sangre, ahí en los dinteles, ahí entraba y hería al primogénito, ya fuera de la familia, de los animales, de las bestias, de todo primogénito hería de muerte. Gloria al Señor, porque no estaban dentro del pacto de Dios con su pueblo. Y por eso ellos recordaban con ese corderito que mientras que allá en Egipto había lamentos, había llanto, había luto, había gritos de angustia, en el pueblo de Israel había gozo, había libertad, había bendición. Así como hoy también, mientras que hay un mundo sumido en el temor, en el miedo, que están apareciendo más enfermedades, que se están anunciando guerras. Según se sabe en este momento, hay armas biológicas, armas químicas que pueden destruir con una capacidad destructora, que pueden destruir 6 veces el planeta Tierra. Y todo esto lo tienen potencias del mundo. Gloria al Señor. Y hay mucha gente que está con temor, con miedo de lo que puede suceder en los próximos días, meses o años aquí en la Tierra. Pero mientras el mundo está en zozobra, que apareció el ébola, que está el cáncer destruyendo miles de personas, que está la muerte devorando en el mundo, pero la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero que fue inmolado, hoy sigue celebrando, cantando la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y disfrutando y celebrando de su bendición, de su Espíritu Santo aquí en medio nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Esa era la primera fiesta. 7 semanas después de esa fiesta de la Pascua, se comenzaba a celebrar el Pentecostés, o la fiesta de las primicias. Las primicias, ¿por qué creen ustedes que Dios permitió que la iglesia naciera el día de Pentecostés? Porque ese día se iban a recoger los primeros frutos de la gran cosecha de vida eterna, de almas redimidas para el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 1, la gran importancia del Pentecostés para la iglesia del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente se oyó un estruendo, un viento recio, el cual llenó la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice el verso 3, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Pentecostés más decisivo fue el que tuvo lugar después de la resurrección y ascensión de Cristo. A la hora tercia, es decir, las 9 de la mañana, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y sobre alrededor de 120 discípulos. Así es como fue fundada la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo fue dado sin distinción de edad, de sexo, de condición social, a todos los que estaban reunidos en
el aposento alto. En Hechos 2, verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Si bien es cierto, en el pasado el Espíritu Santo había venido sobre los profetas, había venido sobre los siervos y siervas de Dios, pero había venido de una forma limitada, de una forma temporaria. Es decir, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, un ejemplo. Y la Biblia dice que Sansón recibió una fuerza descomunal y iba y enfrentaba a los filisteos. Miles de filisteos morían con una sola quijada que llevaba Sansón y iba y hacía limpieza, se puede decir, contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero después volvía y salía. El Espíritu Santo iba y venía, así como la paloma del arca de Noé, que iba y volvía, iba y volvía. Gloria al Señor. Pero qué privilegio que hoy tiene la iglesia, y es que a partir del Pentecostés que narra Hechos capítulo 2, el día que nació la iglesia, hasta hoy el Espíritu Santo no está yendo y viniendo. Él vino para vivir, para adorar, para quedarse, como dice San Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa palabra morar, esa palabra estar, significa que Él viene a permanecer, a vivir en esos vasos, en esos templos limpios que Él ha redimido, que Él ha levantado para la honra y la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ese día en el Pentecostés se marcó el inicio de la dispensación del Espíritu. Desde aquel entonces, los dones del Espíritu son dados a los creyentes, sellados por Él, y son en consecuencia exhortados a ser de Él. Hechos 1:8, Hechos 2:38 al 39, Efesios 1:12 y 13, y Efesios 5:18 le habla a la iglesia el Señor acerca de esta promesa y le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y la Biblia dice en Hechos 2:38 que cuando la multitud le preguntó al apóstol Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y estaban confundidos de corazón. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos. Mire, para que ustedes reciban esta misma experiencia que nosotros, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, gloria al Señor, versículos 12 y 13. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 5, versículo 18, Él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria al Señor. Es la dispensación del Espíritu. Por eso, ¿cuál es el sentido de ser un pentecostal? ¿Cuál es el sentido? Si ya sabemos cuál es el origen, si ya sabemos que en Pentecostés, en ese Pentecostés allí en el año 33, cuando, 7 semanas después, 50 días después de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Cuál es el sentido de estar identificados con este evento, con este acontecimiento? Es para que la iglesia, para el creyente que ha podido entender el Evangelio, gloria al Señor, pueda entender, gloria al Señor, de que es el más grande privilegio hoy poder ser, gloria al Señor, un templo, un vaso donde
siempre va a estar victoriosa, triunfante, gozosa, porque esa es una de las características de un pentecostal. Tomamos ahí como base Hechos capítulo 13, versículo 48. ¿Por qué? Porque ahí encontramos cuáles son, cómo reacciona un creyente, cómo reaccionan los discípulos que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Será que es una persona que es fluctuante, que es bipolar, que un día está de un ánimo, que otro día está de otro, que si amaneció oscuro el día, la persona comenzó a descontrolarse y comenzó a perder la calma, el control? ¿O será que más bien al contrario, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las pruebas que a veces vienen, esa persona está sintiendo allá adentro, en el corazón, esa presencia, ese fuego avivado del Espíritu Santo que lo ha dejado? Y él sigue diciendo: soy más merecedor, todo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor Jesucristo. El sentido de ser un pentecostal. Qué triste cuando se tiene el nombre pentecostal y de pronto se va al culto y sale alguien diciendo: yo sé que eso no pasa acá y que Dios permita que nunca vaya a pasar. Que alguien pueda vaya a casa y diga: oh, el culto de hoy estuvo aburrido, esa palabra como que hoy no me llegó, como que no la entendí. Qué triste cuando nosotros, el verdadero pentecostal, no depende del entorno, no depende de las circunstancias, sino que el verdadero pentecostal, él se deja, su vida no determina, es la salvación, el poder del Espíritu Santo que lo habita, que lo llena. Gloria al Señor, que lo mueve, no solo un día, sino todos los días de su vida. ¿Cuánto dice gloria al Señor Jesucristo? Un pentecostal se caracteriza por ser una persona dócil a la palabra de Dios, por ser una persona sensible. Gracias a Dios por los predicadores pentecostales que somos un poco efusivos, que nos gusta decir con ese fervor el mensaje, porque sabemos que es un mensaje de poder, un mensaje veraz, que no es una mentira, una filosofía que hay que darlo por allá como con tapujos. No, es un mensaje de verdad que vino de los mismos cielos y lo predicamos con emoción, con temor y temblor. Gloria al Señor Jesucristo, porque sabemos que va siendo confirmado con la misma manifestación del Espíritu Santo del Señor. Pero qué lindo. A veces lo he escuchado de boca de niños, a veces he escuchado niños predicando, y cuando el Espíritu de Dios está habitando a ese discípulo, a ese creyente, si lo predica un niño, igual me llega. Si lo predica el hermano que no ha ido a la universidad, igual me toca el alma, me toca las entrañas. Recuerdo a un abuelito, el hermano Julito Ramírez, un ancianito de allá de la iglesia en Estelí. Él comenzaba a predicar en el culto que dirigían los caballeros, y ese ancianito predicaba la palabra. Él casi no podía leer bien la Biblia, se le tarareaba, se le enredaba. Pero hermano, cuando el Espíritu de Dios está viviendo en una persona, no importa, gloria al Señor, quizás la elocuencia, esa persona está sensible a la palabra de Dios. La Biblia nos presenta el caso de Cornelio, cuando el apóstol Pedro fue y predicó, con esa hambre que tenía Cornelio de oír palabra de Dios. Dice que Pedro comenzó a predicar el evangelio, y mientras Pedro estaba diciendo de Cristo, testificando de la muerte y resurrección de Cristo, dice el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, gloria al Señor, que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que glorificaban a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Den una alabanza a Él en esta preciosa hora. ¿Será que el Cristo que predicó Pedro no es el mismo que está predicando este servidor aquí en esta tarde? Bendito eres Jesús. Yo creo que es el mismo, porque yo no creo en otro. Yo creo en ese único, en el que murió y resucitó. Ese es el Señor, amén. Que ascendió al cielo, en el que está sentado en el trono con poder y gloria, y está aquí también en medio nuestro.
regocijaban. ¿Qué era lo que oían? La palabra del Señor. La predicación del misionero, del apóstol Pablo. La palabra debe producir gozo, debe producir emoción, regocijo, deseo de adorarlo. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Eso, hermano, a mí me encanta cuando estoy predicando y que por ahí alguien dice amén, por ahí alguien dice aleluya, gloria a Dios, porque es que esto no es palabra muerta, esto es palabra viva. Y acuérdense que la Biblia es el único libro que cuando se lee, su autor está presente y está dispuesto a confirmarlo. Gloria al Señor, y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces había gozo, había alegría y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Gloria al Señor. Hasta el verso 49 todo está hermoso y había regocijo y glorificaban la palabra. Los gentiles, gente que nunca habían conocido esas riquezas, ese tesoro, a lo mejor nunca habían oído hablar de Jesús. Ahora había un misionero apasionado predicándoles a Jesucristo, a este resucitado. Gloria al Señor. En el verso 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué haría usted si de pronto la presidenta dijera, bueno, no queremos más colombianos en Chile? Le damos un ultimátum, que todos los colombianos emigren. Dios no lo quiera, por eso la Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes para que no tomen decisiones locas, sino que vivamos quieta y reposados. Por eso es que dice que oremos por los que gobiernan. Eso pasó en Nicaragua, por poquito las relaciones con Colombia no funcionaban muy bien. Y hubo una época que el misionero no le iban a dar la visa y él le iba a tocar regresarse para Colombia, al misionero que habían enviado a Nicaragua. Eso pasó ahí, eso no es nuevo. Dice que tomaron a mujeres distinguidas, a gente que tenían influencia ahí en la región. Dice, los principales de la ciudad, pudo haber sido el alcalde, el gobernador. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Oiga, hermano, y no solo eso, dice, los expulsaron de sus límites. Cualquiera podrá pensar, uy, no, se fue el hermano Gustavito y se acabó. O el hermano Gustavo. Estoy tan acostumbrado a que me digan Gustavito. Se acabó. ¡Oh, gloria al Señor! El sentido de ser un pentecostal, de tener ese fuego ardiendo, metido en los huesos, como dijo que tenía esa llama encendida. ¡Gloria al Señor! Cualquiera pudiera pensar, pobrecita la iglesia allá en Antioquía de Pisidia, se acabó. Pobrecitos los hermanos, y acababan de conocer a Jesucristo, acababan de recibir el Evangelio y estaban en el primer amor. Pobrecitos, se acabaron, ni siquiera tenían experiencia, ni siquiera sabían evangelizar, no habían hecho un cursito de homilética o de exégesis bíblica o de hermenéutica, y ahora ¿cómo van a sobrevivir? Se le llevaron al maestro, al profesor, al misionero. Y dice el verso 51, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, gloria al Señor, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es decir, si aquí se cierra una puerta, allá hay otra abierta, porque esta obra no se puede parar. Esto es como un río que comienza a correr. El diablo le puede levantar una compuerta, le puede levantar ahí algo, pastor Pablo, pero con nosotros está corriendo el Espíritu de Dios, hermano. Yo le aseguro, esa compuerta se va a reventar y va a volver al río, se va a multiplicar más río, porque así es el Espíritu de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río
Y los discípulos estaban llenos de gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo pregunto en esta mañana, esta tarde, ¿cuántos verdaderos pentecostales están aquí reunidos en esta preciosa hora de vida? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Que no lo avilanen tan fácilmente las circunstancias, que no lo avilanen tan fácilmente. No se deje vencer tan fácil. Acuérdense, como decía el anciano Juan, hijitos, el mundo entero está bajo el maligno, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No se deje avilanar fácilmente, no se deje obligar fácilmente, que cualquier circunstancia no te marchite. Acuérdate que dentro de tu corazón, que dentro de ti hay una fuente viva. Solamente déjalo fluir. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Gracias por tu palabra, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Bendecimos y alabamos su santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Sabemos alaba a Dios, eso es lo que usted tiene que hacer. Alabarlo, glorificarlo, en la prueba, invocar